39. Voy a leer a favor de todos esta gloriosa palabra y lo voy a hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Ezequiel 39, 25 dice la palabra del Rey. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. ¿Sobre quiénes ha derramado el Señor su Espíritu Santo? Amén. ¿Sobre quién está el Espíritu de Dios? Entonces esa misericordia, esa bendición es para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, atamos, ligamos, encadenamos, echamos fuera toda rapiña, Señor, todo sueño, todo cansancio, toda distracción, todo dolor de cabeza, lo declaramos sin poder. Lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, porque esta palabra en el nombre de Jesús corre y es glorificada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la envíes, Señor, y nosotros declaramos que somos esa buena tierra, Señor, donde la semilla de la palabra da frutos al 100 y al 1,000,000 por uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden acomodar los hermanos aquí y allá en sus hogares. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Santo es el Señor. El tema que vamos a ver es una guerra perdida contra el pueblo de Dios. Muy pocos lo creyeron. O sea que hay cristianos vencidos, cristianos derrotados. Porque si yo digo una guerra perdida contra el pueblo de Dios y yo soy del pueblo de Dios, yo digo amén, así es. Está perdida la guerra en contra mía, en contra de mi casa. Y declaro de una vez, está perdida la guerra en contra de mi economía, está perdida la guerra en contra de mi salud, está perdida la guerra en contra de mi hogar. Amén, hay que estar atento a la palabra, al rema que se desata. Bendito sea el nombre de Dios. Esta palabra es una promesa, aquí en el capítulo 39, para el pueblo de Israel en un tiempo futuro. Sí, escatológicamente, esta es una palabra que se ha de cumplir en los postreros tiempos sobre el pueblo de Israel. Pero que en la iglesia actual ya se ha cumplido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque aquí habla de derramar el Espíritu sobre la casa de Israel. Pero sobre nosotros ha sido derramado ya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué no se ha derramado sobre la casa de Israel? Porque no le recibieron. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero llegará el tiempo, llegará el momento en que lo recibirán y entonces se derramará el Espíritu Santo sobre ellos en gran manera. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una guerra declarada y profetizada en las Sagradas Escrituras. Pero estamos viendo que la guerra está perdida en contra del pueblo de Dios. ¿Contra quién es la guerra de las tinieblas? Contra el pueblo de Dios. ¿Quiénes son pueblo de Dios? Amén. Nosotros, bendito sea el nombre de Dios. Y esa guerra está declarada en las Sagradas Escrituras. Está profetizada desde tiempos antiguos. Y usted y yo no podemos andar ignorantes de las maquinaciones del enemigo.
No podemos andar ignorantes porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es una guerra que está perdida, como dice el título. Está perdida esa guerra en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ese enemigo ya tiene un juicio decretado de parte de Dios. Un juicio decretado en contra de este enemigo, el adversario, el anticristo y sus seguidores. Vamos al versículo 1 de este capítulo. Dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Gog está representando el anticristo. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha, y sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Va a haber una guerra tremenda. Siempre ha habido guerra contra el pueblo de Dios y contra el Israel de Dios ha habido guerra. Pero el enemigo llegará a un tiempo donde juntará tropas, muchas tropas de muchas naciones para acabar con la nación de Israel. Dicen que del norte vendrá. Usted sabe geográficamente qué nación queda hacia el norte. Muchas naciones allí en Israel están bajo monarquía, están allí bajo un imperialismo. Israel es la única nación democrática en esa zona. Por eso no gustan de Israel. Pero dice que derribará sus saetas de su mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y de las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Quién es el que ha hablado? Gloria a Dios. Jehová el Señor. Jehová el dueño de este planeta. Jehová el dueño de este universo lo ha dicho. Ha dicho que caerá. Ha dicho que será derribado. Ningún arma contra mí prosperará, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bendición tan grande pertenecer al pueblo de Dios. Qué privilegio tan grande, amado hermano. Tenemos el gran defensor, el creador del universo. ¿Quién podrá contra él? Esta guerra futura tendrá un final en la gran batalla del Armagedón. Así se llama en la Sagrada Escritura, la gran batalla del Armagedón. Tendrá el final allí. Allí será donde se librará una gran batalla. Habrán muchos muertos de las naciones, pero Israel saldrá victoriosa, porque el Señor mismo la defenderá. Y si los defiende a ellos que le negaron, que no creen, pero que son su pueblo, ¿no nos defenderá a nosotros también? En cualquier guerra, en cualquier situación que el enemigo levante en contra nuestra. Si somos su pueblo, si somos el pueblo sobre el cual ha derramado su Espíritu Santo, ¿no nos defenderá el Señor también? Surge la pregunta. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, capítulo 38. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, y gran multitud y poderoso ejército. Tremendo, hermano. Gente dice, qué bendición dice vivir a Israel. Sí, qué bendición, pero mire todo lo que está profetizado que va a pasar con Israel. Por su incredulidad, porque no le creyeron al santo Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Pero nosotros estamos creyendo. Ellos aún no creen, pero nosotros estamos creyendo. Zacarías capítulo 14,
versículo 1 al 3 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aleluya. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Dios siempre deja un remanente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Jehová peleará por su pueblo. Jehová pelea por su iglesia. Cuando el pueblo de Dios vuelve su corazón, Dios se levanta a pelear. Apocalipsis 16, verso 16 dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí serán reunidos para la gran batalla, para la batalla final. Gloria a Dios, para la batalla de Armagedón, para que se tome allí esa gran victoria al pueblo de Israel. En el Valle de la Decisión también se llama allí. Dice Joel 3:14 que se llama también el Valle de la Decisión. Después, allí el enemigo va a ser derrotado porque ya Dios lo dijo. Dice, porque así lo ha dicho Jehová. Amén, lo ha dicho Jehová, que será derrotado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, después de esa gran derrota, dice la palabra que durarán 7 meses, más de la mitad de un año, para enterrar la multitud de muertos de las naciones. ¿Se imagina el calibre, se imagina el tamaño de la guerra que va a haber? Que durante 7 meses, aún con toda la tecnología y todas las máquinas que hay hoy en día, durarán 7 meses para poder recoger todos los muertos. No que no quieran recogerlos, sino que será tanta la magnitud de esta guerra que 7 meses van a demorar para recoger los muertos. Mira lo que dice el versículo 12 de Ezequiel 39. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Israel va a hacer ese trabajo. Usted sabe que Israel es una nación avanzada, es una nación que tiene mucha tecnología, pero aún así durarán 7 meses enterrándolos para limpiar la tierra, porque no se pueden dejar los muertos sobre la tierra. Usted sabe que dice la gente que la peor mortecina que hay en el mundo es la descomposición del cuerpo humano. Y usted habrá podido percibir el olor de algún perro muerto, de algún gato, inclusive de algún gallinazo cuando se pasa por ahí, pero dicen los que han tenido esa desagradable oportunidad de percibir el olor de un fallecido descompuesto, que es lo peor. Por eso la tierra va a estar contaminada y van a tener que hacer ese trabajo para limpiar la tierra. Para limpiar la tierra, dice: los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Esta guerra va a glorificar el nombre de Dios, porque Dios va a limpiar, Dios va a pelear contra ellos. Muchas naciones. Acuérdense que dice la palabra que 10 cuernos, 10 naciones se aliarán para pelear contra Israel, pero el Cordero las vencerá. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país, a que el que pase por ahí, venga para acá. Necesitamos de su servicio, para que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Al cabo de 7 meses dirán: ya no queda ni uno, ya todos han sido enterrados. Bendito sea el nombre de Dios. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal. Imagínense, se van a quedar los huesos. Cuando encuentren los últimos, van a estar los meros huesos. Y van a poner una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Abmon-Gog.
y también el nombre de la ciudad Amona, y limpiarán la tierra. Una multitud significa ese nombre, una multitud de muertos va a ser enterrado a las afueras de Israel, porque ellos no pueden tocar muertos porque quedan inmundos. Ritualmente quedan inmundos, entonces van a necesitar mucha gente allí. Va a haber trabajo, pero nosotros no vamos a estar ahí. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y habrá tanta mortandad y tanto olor, que dice que será una obstrucción para poder pasar. Versículo 11 dice: en aquel tiempo yo daré a Gog lagar para sepultura allí en Israel. Allí en ese lugar dice: el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda la multitud, y lo llamarán el valle de Amón-Gog. Una multitud enterrada allí. ¿Cómo será el olor? ¿Cómo será el hedor? Tremendo. Bendito Dios, dice, y será una obstrucción para el que pase por ahí. Si usted ha percibido cuando a veces han habido las situaciones en lo social y sueltan ese gas y la persona va a pasar y mejor se devuelve porque comienza a arder en los ojos. Tremendo. Allí será la obstrucción por el olor de toda esta gente muerta. Un gran banquete para las bestias del campo. Mire lo que dice el 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie, de toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas las partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, dice, y comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra. No son cualquiera. Carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Los guerreros, los militares allí, aquellas grandes ejércitos. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes, de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Todo esto prepara, aleluya, el reinado milenial de Jesucristo, el reinado milenial de nuestro Señor y Salvador. Dice que durante 7 años, con todos los elementos que queden allí de la guerra, podrán tender un fuego encendido. Con los combustibles de todas esas aviones, tanques de guerra y todo eso, tendrán para 7 años para tener allí suficiente. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces será poquito lo que va a ir, será poquita las naciones, será poquita la maquinaria, será poquito el ejército. Bendito sea el nombre de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 19. ¿Y todo esto es para qué? Para que sepamos que lo que viene no es nada fácil, lo que viene sobre la tierra, y no es nada agradable. Apocalipsis 19, 17 dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamaba a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Pero no es la que nosotros vamos a estar, no, esta es sobre la tierra. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, podríamos decir de presidentes, de coroneles, de generales, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Mire esta palabra, dice carne de todos los libres y esclavos. O sea que va a haber gente en esa guerra que va a estar obligada. No va a ir por su propia voluntad. Muchos sí, porque dice de libres, que van a estar en los ejércitos y van a tener que ir.
Pero otros dicen, y de esclavos, otros van a ser obligados, pequeños y grandes. O sea que el ejército que va a reunir el anticristo va a ser un ejército muy, pero muy grande. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Bendito sea el nombre de Dios. Todo eso tendrá que suceder para que Israel, la nación escogida de Dios, sea restaurada. Israel será la capital mundial en el reinado del Señor Jesucristo, en el milenio. Y esta es la verdadera restauración. Muchos han dicho, Israel ya fue restaurada allá cuando se le dio la oportunidad de que volviera a ser nación. Pero no han sido restaurados verdaderamente. Son nación, siguen las guerras, pero ellos no han vuelto su corazón realmente a Dios. Ese será el tiempo cuando la nación aceptará y se convertirá al Señor Jesucristo. Mire lo que dice el verso 21. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Romanos capítulo 11, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Un misterio que el Señor le reveló al apóstol Pablo y nos lo dio a conocer. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Cómo se puso Israel? Endurecida. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Para que nosotros podamos entrar, pudiéramos entrar. Y luego todo Israel será salvo. Todo Israel de aquel entonces será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. Muchos de ellos no gustan del evangelio porque están aferrados a la ley, a la Torá, al Antiguo Testamento. Por eso son enemigos. Porque cuando ven a un cristiano, cuando ven a un evangélico que se quiere acercar a Dios, ellos dicen que tenemos que judaizarnos, que tenemos que guardar la Torá. Y aún de los que son llamados hoy en día judíos mesiánicos, que dicen creer en Jesucristo, que dicen que creen, pero siempre van inclinados a guardar la religión judía. Y la religión judía es distinta al cristianismo. El cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación personal con el Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice, enemigos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. A pesar de ser enemigos ellos del cristianismo, son amados por causa de las promesas hechas a los patriarcas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, porque lo fuimos, ¿verdad? Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dios bendiga a Israel. Que Dios permitió que se rebelaran para que nosotros entráramos por causa de la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, hasta el momento lo son.
para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen la misericordia. ¿Cuál es la misericordia que nos fue concedida? La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma misericordia les será concedida a ellos en aquel entonces. Gloria a Dios. Así que cuando ore por Israel, ore para que ellos acepten al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque por esa misma misericordia, dice, serán salvos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tremendo. Y dice el apóstol: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Alguien decía: pero yo no entiendo por qué Dios tuvo que ponernos a todo el mundo en desobediencia para luego decir que tendrá misericordia. Esa es la sabiduría y la ciencia de Dios. No podemos alcanzar a comprender. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién es su consejero? Para decirle: Señor, ¿y por qué hiciste así? ¿Por qué no acabaste con el diablo de una vez ahí en el momento en que se rebeló y nunca hubiera habido un rebelde? Bendito sea Dios. 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la restauración verdadera a Israel. Cuando Cristo, aleluya, derrote al enemigo en la batalla de Armagedón. Pero volviendo a ese tiempo, hay una aterradora época donde gobernará este impío llamado el anticristo. Digo aterradora porque si ahora hay persecución contra el cristianismo, hay situaciones que está levantando en los gobiernos a nivel mundial para impedir que la iglesia avance, que se predique el evangelio con libertad. Aún en esta nación ya han levantado leyes que han limitado el evangelismo, que han limitado la obra de Dios, y eso es obra del anticristo. ¿Cómo será entonces en aquel entonces? Por eso dice la palabra que Él establecerá una religión mundial donde solamente se podrá adorar a Él. Y hacia eso están trabajando muchas iglesias. Hacia ese ecumenismo, hacia esa unidad. Y que no se predique en contra de, porque todos los ríos van al mar. Todas las religiones llevan a Dios y eso es mentira. Será una época aterradora, porque los que no estén firmes se quedarán y serán marcados. Leímos allá en Apocalipsis, decía que los que habían recibido la marca de la bestia, libres y esclavos, aunque de todas maneras van a morir. Porque muchos en aquel entonces aceptarán la marca de la bestia para que no los maten, para que no los torturen, pero de igual manera van a morir. Van a vivir un poco de tiempo, el enemigo los va a dejar en paz un poco de tiempo, no los va a torturar, pero de todas maneras van a morir. Porque se va a desatar una guerra. Y ahí van a morir. San Mateo 24. Verso 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, una pequeña tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Sí, peor que la primera y la segunda guerra mundial. Peor que las grandes plagas que han venido sobre el mundo. Una gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿cuáles escogidos? El pueblo de Israel, porque estamos hablando del tiempo de la tribulación, el tiempo del gobierno del anticristo, pero también de la gran cantidad de cristianos que se van a quedar
Porque el diablo hará guerra contra Israel por ser la nación de Dios. Pero los que se quedan, ¿qué? Van a decir que son pueblo de Dios. Van a decir que se arrepienten y que buscan y que amen al Señor. Y que van a serle fiel. Que los perdone por no haber estado firmes y haberse quedado. Y esa tribulación es para ellos también. No solamente para Israel, para esos cristianos aguapaneludos. Perdónenme la expresión. Usted y yo tenemos que pensar dónde queremos estar en esos momentos. En esa terrible gobierno y época del anticristo, o disfrutando de los galardones en el reino de los cielos, en la cena, en las recompensas, en todo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Apocalipsis 16. Aleluya. Verso 14. Mire lo que dice. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus de demonios que ya están trabajando. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Pero muchos el Señor los va a encontrar desnudos espiritualmente. Pero no dice, ay, no puedo dormir sin ropa. No, eso es cuestión suya, hermano. Estamos hablando de lo espiritual. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Y vean su vergüenza. Que está diciendo, bienaventurado, feliz, dichoso el que vela. El que está velando, el que no se duerme espiritualmente. Velar es no dormir, es estar despierto. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bienaventurado porque no va a estar ahí en ese día de esa gran y horrenda juicio. Bendito sea el nombre de Dios. Y el que no muera en aquel tiempo por causa de Cristo, y aún en este tiempo, por causa de Cristo, la respuesta es no. No será salvo. No. Si lo tortura el anticristo y en un momento niega al Señor o se deja marcar, no será salvo, hermano. Por eso nos conviene irnos el día que suenen las trompetas. Me conviene, dígale que tiene a su lado, hermano, nos conviene estar firmes. Me conviene estar firme. Romanos capítulo 8, Romanos 8, 38, mira lo que dice. Por lo cual estoy seguro, decía el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Mire lo que está diciendo el apóstol. A veces leemos esto y lo declaramos así como muy alegremente, pero deténgase a mirar un momentico. ¿Cuáles son los ataques que sufre el cristiano y que van a sufrir? Dice, la muerte, los ángeles, pero no los de Dios, que ellos nos ayudan. Principados y potestades, lo presente y lo que viene, está en contra del cristiano, para que se aparte. Pero dice, por lo cual estoy seguro que nada de eso, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, ni el mismo infierno, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay muchos enemigos, mire toda la lista que leímos ahí. Ahora piense, ¿podré mantenerme firme con toda esa cantidad de adversarios que hay en contra de mi alma? Como para decir, si me quedo, yo doy la vida por Jesús. Porque muchos han consentido la idea de vivir livianamente, poder estar haciendo y pecando. Y si me llego a quedar, yo sé que tengo que dar la vida por Jesús. Pero ¿lo podrá aguantar? ¿Lo podrá aguantar?
No digo lo podremos porque no vamos a estar ahí. Tremendo. Y algo que sentía como en mi espíritu, en mi corazón, es que los jóvenes jugarán un gran papel muy importante. No dígame todavía. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia al respecto de los jóvenes. Primera de Juan 2, versículo 13, dice, después del punto, la segunda parte dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahí sí puede decir amén con fuertemente. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14, la segunda parte también. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Los jóvenes juegan un papel muy importante en los caminos de Dios, en el Evangelio. Son fuertes, vencen al diablo, tienen fuerza. Pero ¿por qué dice que los jóvenes, hermano? Porque los jóvenes son los más atacados. Una persona anciana que ya lleva años en el Evangelio, ya el diablo no se mete pues a molestarlo, a traerle enseñanzas falsas, es porque está firme, lleva años. Pero los jóvenes a veces son muy fáciles de mover de los cimientos, de cambiarles la ideología. Jóvenes que entran a la universidad y comienza allí una persona estudiada y les voltea el pensamiento, hermano. Qué tristeza. ¿Se han oído los testimonios? Esos ateos le comienzan a sacar argumentos y estudios y conocimientos que el joven se queda, ay, todo eso es verdad. Entonces Dios no existe, Dios no es real. Por eso usted no puede vivir una religión, usted tiene que vivir una relación personal con Dios. Tiene que ser como leímos allá en Ezequiel, que el Espíritu de Dios sea derramado sobre su vida. De lo contrario, muy fácilmente se podrán mover ese joven de la firmeza en Cristo Jesús. Pero también en aquel entonces habrá un papel importante, porque los que se queden, guárdanos Señor, ¿es por qué? Porque no estaban firmes. Y muchos jóvenes se van a quedar así, que no estaban firmes. Y van a ser engañados por el anticristo. ¿Para qué? Para su ejército. Por eso leímos en Apocalipsis los libres y los esclavos. Muchos van a ser obligados a ir a esa batalla. Entonces por eso les decía que muchos le van a aceptar la marca para que los deje vivir y no los torture, pero de todas maneras van a morir. De todas maneras van a morir. Porque la idea del diablo en el tiempo, en esos 7 años de reinado, no es matarlos por matarlos. No, se quedaron. Vamos a hacer que renuncien a Cristo. Vamos a cambiarle la mentalidad para que suelten ese pensamiento, se olviden. Porque muchos van a comenzar a predicar y van a comenzar a decir y van a comenzar a hablar y van a decir, ay, sí, nos quedamos, ve, arrepiéntase. La única manera es... Y van a haber 2 testigos predicando. Pero el diablo se va a meter muy sutilmente, como lo está haciendo desde ahora, para cambiar el pensamiento, para desviarlo, para que adoren a esa imagen que él va a levantar. ¿Cómo? Serán seducidos por falsos maestros, falsos predicadores que también se quedarán. Ahora, si se quedan, no es porque estuvieran firmes, sino porque por su falsedad. Ahora vamos a ver algo muy interesante y tremendo que el Señor me permitió conocer. Entonces se va a levantar, digamos, un joven
Y va a decir, uy, es que yo me quedé fue por una cosita de nada, porque uy, ese día me dio una rabia, cualquier cosita, pero yo he sido fiel y va a comenzar a buscar a otros que se quedaron. Ay, sí, vea, le tengo la respuesta. Mire, yo aprendí en un seminario que sí podemos ser salvos después de que estemos en esta época. Sí vamos a poder ser salvos, pero vea, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces, aquel que se quedó por no estar firme le va a comer cuento al otro. Y ese otro lo va a llevar a adorar a alguien que no es Dios. Si eso lo hacen hoy en día, que está el Espíritu Santo, que está la palabra de Dios, que se predica la verdad, y cuántos no andan detrás de una señora que es que la Dios Madre, y detrás de otro por allá que se dice que Él es el Señor Jesús, y ya muchos no buscan a Dios sino al apóstol. Y ya ese es el apóstol, y el apóstol hay que reverenciarlo, y porque es que Él es el que nos va a llevar al cielo. Mire, la mentalidad se ha cambiado. Si eso sucede ahora, que todavía está la sana doctrina, que todavía está el Espíritu Santo para revelar las Escrituras, ¿cómo será en aquel entonces? Van a ser desviados. Por eso hay un peligro para los jóvenes. Joven, usted tiene que afirmarse en el Señor, tiene que conocer la palabra. Usted no puede vivir tan libertinamente. Los jóvenes de esta iglesia tienen que estar firmes. No pueden darse el lujo de andar desapercibidos, de andar por ahí dejándose sembrar en el corazón cuanta basura el diablo les quiera meter, porque por cualquier cosa los puede hacer quedar. Por un resentimiento, por una envidia ministerial, porque el Señor lo levantó, lo está usando, y entonces el diablo le puso el ego ahí, le creció la pechuga, y eso hizo que se quedara. Y de esos son los que van a decir, Señor, pero en tu nombre, y yo cantaba y la tierra temblaba así, pero es que usted se llevó la gloria y no se la dio a Dios. Hay que tener cuidado, jóvenes. Gloria a Dios que el Señor los use. Y hay que orar por los jóvenes. Y hay que orar por la alabanza. Que el Señor los guarde, porque ahí el diablo va a estar tirando cizaña. Porque en medio de la alabanza, ¿qué? Dios se mueve. Hay que orar por nuestros jóvenes. Hay que cubrirlos. Bendito sea el nombre de Dios. Y el que no caiga en el engaño, en aquel entonces, y no se deje poner la marca, será torturado en gran manera. Tiene 7 años el diablo para estarlo torturando. 7 años. Y no crea que el diablo va a decir, ay, no quiso, venga, lo mato de una vez. No. Él va a procurar que viva lo más que pueda, para estarlo torturando, a ver si en algún momento renuncia a Cristo. ¿Usted se imagina pasar 7 años de tortura, de todo lo peor que puede hacer Satanás? Una persona sufriendo y con dolores, pero mantenido vivo. Pero solamente el que dé su vida por causa de Cristo será salvo. Porque ahí no va a venir el Espíritu Santo a ayudar a nadie. Ahí el Espíritu Santo no va a estar para fortalecer a ninguno. Ahí podrá el cristiano invocar el nombre del Señor, decir el Salmo 23, el 91, el 121 y todos los que se sepan, y eso no va a pasar nada. Porque ya el Señor no va a estar. Ya el Señor está ocupado allá dándole galardones y premios a todos los que hemos sido levantados. Y la tierra, la mirada de Dios se va a quitar sobre la tierra en esos 7 años. Por eso, joven, afírmense, por favor. Porque la tortura será en gran manera terrible, terrible. Y me permitió el Señor escuchar unos testimonios de unos exbrujos haitianos. ¿Sabe que lo que es el África y Haití es donde se mueve la brujería más pesada que hay? Y el Señor los sacó
a unos hermanos de eso y ellos decían, concordaban esos testimonios, decían, hay tres clases de pastores o líderes espirituales. El primero es el llamado por Dios, pastores llamados por Dios. Usted tiene que saber y preguntarle al Señor si sus pastores son llamados por Dios. Porque Él prometió para la iglesia, os daré pastores conforme a mi corazón. Y esa promesa la tiene que reclamar la iglesia. Que sus pastores sean conforme al corazón de Dios. La segunda clase de pastores son los que son puestos por el hombre. O también los autoproclamados. De un momento a otro alguien dice, no, yo soy apóstol. Y ya, se apostolizó, se volvió pastor él mismo. O alguien le dijo, venga, le pago tanto, o pago el seminario y me vuelven pastor, apóstol o profeta. Eso lo están haciendo, hermano. Eso viene desde hace rato. Vaya a un seminario allá a Estados Unidos, por allá, y verá que allá le dicen que usted es un profeta y lo ungen y ya es el profeta fulano, o el apóstol fulano. Pague la cantidad que piden y listo. Está arreglado su ministerio. Entonces están esos los puestos por el hombre, o los autoproclamados. Y la tercera, tremendo cuando escuché esta parte, dice, hay pastores puestos y ungidos por Satanás. Y tienen iglesias grandísimas. Pastores que tienen la Biblia, que predican, pero que han sido puestos por Satanás y tienen una unción de parte del diablo. Esos también se van a quedar. Pero ellos tienen otro pensamiento, de que el diablo los va a premiar. Y todo lo que hacen con apariencia de piedad es para que las almas estén ahí, creyendo que están sirviendo a Dios, creyendo que están alabando a Dios, creyendo que están bien con Dios. Y cuando suenen las trompetas, ellos se van a perder. Para que la congregación piense que el Señor se los llevó. Pero no, se van a esconder porque saben que los van a linchar por haberlos engañado. Tremendo, hermano. Y hay iglesias, muchas iglesias así, con pastores que están ungidos por Satanás. Y aquellos autoproclamados, cuando las cosas no le comiencen a funcionar por su conocimiento, por su teología, por su intelecto, por la buena labia que tenga, pues van a terminar haciendo pacto con el diablo para que lo respalde. Entonces se da cuenta que la cosa es terrible, lo que estamos viviendo espiritualmente. De tres clases de líderes espirituales, hay dos que llevan a la perdición, pocos los que predican la sana doctrina. Por eso hay iglesias donde no hay un mover del Espíritu Santo, sino que hay un mover de los demonios, y hacen un montón de cosas que no están en la palabra, y mantienen a la gente entretenida con programas de una cosa y de otra. Hay falsas enseñanzas, hay desviación de la doctrina, una doctrina liviana. Por eso, hermanos, si hay algún familiar en una doctrina liviana, preocúpese, llore para que el Señor lo saque de ahí, porque está adormecido ahí. Como dijo alguien, pastor, ¿y usted por qué por qué permite que se le duerman los hermanos? Ay, no, ellos ahí en el subconsciente reciben el mensaje. No hay mover del Espíritu Santo, sino un mover demoníaco. Tremendo. Para que ¿cuál es el propósito de los autoproclamados y de los puestos por Satanás? El propósito es que las almas se conformen, que se adormezcan, que crean que están bien, que no es necesario ayunar tanto, no es necesario orar tanto, no es necesario congregar tanto, no es necesario estar metidos en devocionales, en estudios, no. Congregue cada 8 días ahí ya, sin problema, ya y listo. Se conformen, se adormezcan y se pierdan.
Ojo, peligro. Si el cristiano tiene una vida así, que se conforma, que escoge lo que quiere escuchar de la predicación, porque no le gusta que le hablen la verdad, no le gusta que le confronten con el pecado, ojo, porque el enemigo va por el alma de esa persona. Va por el diablo no va a estar jugando, el diablo va en serio. El diablo le va a estar acomodando para que la persona, el cristiano, esté ahí tranquilito y no se esfuerce. Se acobije cuando le suena la alarma para que no ore. Se duerma sin hacer un devocional. Tremendo. Pero solo hay victoria en fidelidad a Jesucristo. Solo hay victoria en fidelidad a Jesucristo. Porque si en aquel tiempo futuro el diablo, el anticristo, va a perder la guerra, mucho más ahora que tenemos con nosotros al Espíritu Santo de Dios y la palabra de su poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen la palabra de poder? Amén, gloria a Dios. No puede con nosotros. No puede, declárelo, diga, no puede conmigo. Porque usted tiene que la palabra de poder. Tiene el Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Dios. Vamos un momento a Sofonías, capítulo 3, verso 14. Dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. Esos juicios ya no son para nosotros. Ha echado fuera a tus enemigos. ¿Dónde están los enemigos? Fuera. Todo enemigo le echamos fuera. Así es, tiene poder y autoridad para echarlo fuera. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal, iglesia. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Iglesia, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Cuántos saben que el Señor está en medio de su pueblo? Qué privilegio tan grande que el Señor esté con nosotros. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré, aleluya, a los fastidiados por causa de largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella fue una carga. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, hay algo que la iglesia tiene que hacer. Hay algo en que la iglesia tiene que permanecer. ¿Sabe qué es? Y él me dice qué es. No todo al mismo tiempo. La iglesia tiene que permanecer, o tiene que trabajar mucho en que la presencia de Dios permanezca. Porque la señal para ser levantado es aquel que tenga el Espíritu Santo. En eso tenemos que trabajar, iglesia. Por eso, mis amados, cuando usted venga al servicio, venga con toda la disposición de entregar su vida y su corazón a Dios en esa oración, en esa alabanza, hermano. Está la alabanza y está el Señor queriendo moverse y muchos están tiesos, como si le hubieran puesto una varilla pegada en la espalda. La adoración y que nos puede servir. Cuando yo estaba, que pasé de coordinar, que empezó la adoración, yo sentí en mi corazón arrodillarme y seguir en la presencia del Señor. Pero había algo dentro de mí que yo no me había percatado que se podía mover, y era la apariencia. Y yo me quedé parada, quieta, y hubo un momento en que yo empecé a llorar y empecé a decirle al Señor: perdóname, porque fue tan instantáneo que me dejé sacar de lo que Él quería hacer por mantener una compostura, por mantener
una compostura o un hábito que se fue. Cuando yo sentí que se fue eso que yo estaba sintiendo tan hermoso, yo empecé a llorar y empecé a decirle, perdóname por todas las veces que el Señor quiso que yo lo adorara, porque Él me llevaba a que la alabanza, la adoración es para adorarlo a Él. No es para estar pendiente de si tocó, no tocó, era para adorarlo a Él. Y yo empecé a arrodillarme y yo decía, perdóname por todas las ocasiones en que yo no he cedido. Pero ¿sabe qué sentí cuando estaba en esa oración? Estuve a punto de decírselo a todos. ¿Cómo nosotros no vamos a percibir esa presencia tan hermosa? Mire, vea cómo nos distraemos fácilmente. ¿Sí ve que no mentimos? ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo no son mentiras que nosotros nos faltan? Amén. Y verá que la presencia de Dios no se va. Y por eso me hice en el altar, porque yo dije, yo no me voy a dejar sacar más. Porque es que yo no voy a salir vacía. ¿Usted quiere salir vacío? No, yo no voy a salir vacío. Vamos a dejarnos llenar del Señor y verá que veremos la gloria de Dios. Así es, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Entonces tenemos al Espíritu Santo y la palabra de su poder. Y ahí estamos en este tiempo. Mire, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos terminando, versículo 1 en adelante, dice. Habla de la manifestación del hombre de pecado o el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto la están esperando? Y nuestra reunión con Él, ¿cuántos están esperando una reunión con el Señor? Pero muchos no vienen al templo a tener una reunión con Él, sino con el hermano, con el vecino, con el amigo. Usted cuando venga al templo viene a tener una reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos sacan teorías, muchos sacan estudios,
No se deje mover por eso. Muchos hoy en día sacan movimientos. Y hay gente que dice, ay, pero cómo ella sí se mueve de esa manera y cómo ella se mueve de esa manera. No se deje llevar de su espíritu. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No se habrá manifestado totalmente hasta que venga la apostasía. Estamos en ese tiempo. ¿Hay o no hay apostasía? Mucha, y cada día sale más. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Hasta dónde va a ir este inicuo? Hasta hacerse pasar por el Señor. Y por eso muchos van a decir, ay, sí, ese es el Señor. Ay, sí, cuando los falsos maestros, los falsos pastores que Satanás ponga a recoger a esos cristianos que se queden, se van a decir, ay, sí, es que Él es el Señor. Porque se hace pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os lo decía? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En este momento hay algo que lo detiene. ¿Qué es? La iglesia con el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor venga, habrá iglesia, habrá pueblo, pero no habrá Espíritu Santo. Porque ya está en acción, mire, ya está el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, ¿por qué dice misterio y no el ministerio de la iniquidad? Porque es algo oculto. Pues que es algo que no está bien revelado. Porque Satanás trabaja muy secretamente, muy cautelosamente para que no lo descubra. Se infiltra de una manera suave para no ser descubierto. Pero hay quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio. Y desde aquel entonces el apóstol le decía a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 1:4, dice, no preste atención a fábulas, ni a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Mucha gente está peleando que si hubieron generaciones antes de Adán o no hubieron. Generaciones preadámicas. Que si este acontecimiento que estamos diciendo será antes, en medio o después del arrebatamiento de la iglesia, realmente eso no nos interesa. Porque surge la pregunta, entonces, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser esa guerra? No es el tema que hoy nos ocupa, no nos interesa. ¿Qué nos debe interesar? Nos debe interesar saber que con Cristo somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos ama, somos más que vencedores. Vencemos la muerte, vencemos al anticristo y vencemos cualquier falso profeta, cualquier falsa doctrina, cualquier falsa enseñanza. Porque sabe una cosa, amada iglesia, nosotros no nos preparamos para pasar la gran tribulación en victoria y salvarnos en medio de la gran tribulación. No nos preparamos para eso. Si usted es una persona que espera quedarse en la venida de Cristo y ser salvo en la gran tribulación, yo creo que este no es el lugar indicado. Estuve meditando hace un tiempo, unos meses atrás, que sí debería a veces la iglesia preparar al mundo que se va a quedar para la gran tribulación, para que sepan cómo ser salvos en medio de la tribulación, porque se van a quedar mucha gente del mundo. Y pensaba en la familia, y familia que desconoce qué tiene que hacer si se quedan a pasar la gran tribulación para ser salvos. Pero no es esa la labor nuestra. Para eso, en aquel entonces habrán dos testigos. Dice, nosotros tenemos que prepararnos para partir con el Señor
cuando Él venga por su iglesia, cuando suenen las trompetas. Para eso es que tenemos que prepararnos. No para quedarnos y pasar después de no, es para irnos en ese primer llamado. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito Dios. Por eso es una guerra perdida contra el pueblo de Dios, porque nosotros nos preparamos para partir con Él. Surge la pregunta, ¿realmente estás preparado? Si suenan las trompetas hoy mismo, ¿estás preparado para partir? ¿O estás pensando que si te quedas te puedes salvar porque no vas a renunciar a Jesucristo? Hágase la pregunta ahí, por favor, incline su rostro. ¿Estamos preparados para cualquier momento, hoy, mañana? En el momento en que el jefe le grite, en el momento en que haya un problema en la casa, una situación económica, ¿está preparado para partir? En medio de la enfermedad, ¿está preparado para partir? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra, Jehová, Dios de los ejércitos. Porque tú nos dices, Señor, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y ya el espíritu fue derramado sobre la iglesia en primer lugar. Por eso, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Y por tanto los que nos persiguen tropiezan y caen en perpetua confusión que jamás es olvidada. Bendito Dios, por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó, nosotros somos más que vencedores. Y por eso podemos decir que ni lo alto ni lo profundo, Señor, ninguna cosa creada, vengan guerras, Señor, vengan enfermedades, Señor, vengan tribulaciones, nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque no nos preparamos, Señor, para quedarnos a sufrir la gran tribulación, Dios mío, Señor, sin negar tu nombre, sino que desde ahora no negamos tu nombre, Señor, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, vivimos para honrar tu nombre, Señor, porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad, amado Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la guerra del enemigo contra nosotros está perdida, bendito Dios. Porque bendito Dios, no importa lo que tú permitas que el pueblo pase, Dios mío, pasaremos en victoria, Señor. Alcanzaremos la salvación en Cristo Jesús de Nazaret. Fieles, Dios mío, Señor, como Daniel, Señor, como aquellos jóvenes, Señor, hasta la muerte, bendito Rey de Gloria. No importa lo que venga, Señor, lo presente ni lo porvenir, Dios mío, porque vendrán situaciones, Señor, pero no importa, Señor, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea el nombre de Dios. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre.